Maono ha sacado la consola perfecta para los gamers y sus streamers, y estamos hablando de la G1, o para ser más exacto, la G1 Neo. Esta consola tan pequeña, tan insignificante, tiene un poder increíble y una versatilidad impresionante para tus streamers. Así que vamos a hacer un unboxing sin extenso review para que ustedes, al igual que nosotros, la prueben y se den cuenta de las capacidades que tienen en su setup. Todo eso y más aquí en 3K. Y bien, antes de comenzar les recordamos como siempre que si ustedes tienen un unboxing, review o incluso quieren hacer comparativas o quieren que traigamos más consolas de mezcladoras como estas al canal, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Recuerden que todos los resúmenes de nuestro review estarán en TikTok, link como siempre aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kevin, la G1 de Maono, una consola ¿qué tan versátil puede ser en nuestro setup? Pues bien, realmente puedes manejar casi todo tu stream con esta sola consola sin necesidad de estar manejando software y demás. Tiene muchísimas cualidades y sobre todo es bastante versátil para configurar a tu gusto. Pero vamos a ver todo eso más adelante en el review. Mientras tanto, hagamos un unboxing rápidamente para que ustedes vean la calidad y los materiales de construcción. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a detallar la parte externa de la caja. Y es que primero que todo en la parte de arriba vamos a encontrar el logo de Maono, que ya lo caracteriza y lo reconocemos a simple vista. Y en la parte de abajo unas características que están marcadas como en un gris claro, que no se ve muy bien por la combinación del fondo, pero pues es algo de mejorar en el empaque de ellos, y la imagen de la consola como tal, la cual pues ya nos muestra algunas cositas, ¿no? Podemos alcanzar a ver que tiene un botón de Bluetooth, tiene un botón para silenciar el micrófono, música y demás que vamos a ver en el review. En la parte de abajo tenemos el nombre Maono Caster G1 Neo, que es el modelo exacto, y nos especifica que es una Gamer Audio Mix, entonces realmente nos va a servir exactamente para los streams. Ahora, en la parte de atrás simplemente tenemos una pequeña reseña como tal y que nos especifica algunas cosas esenciales de la consola y nada más. Así que vamos a proceder a abrir por la parte de acá. Y encontramos primero que todo otra pequeña reseña de la compañía como tal, no exactamente el micrófono. Encontramos aquí una hojita como un póster que nos especifica los tipos de conexiones y para descargar o para de pronto hacer enlace con las redes sociales de ellos. Tenemos también un manual totalmente a color, se le agradece que sea a color porque pues la verdad pues todo el manual es como blanco y negro, como que no, sí, un poco de color. Y tenemos la consola, vamos a colocar aquí a un lado, vamos a mirar qué más hay por aquí en la caja. Encontramos nada más y nada menos que un cable y dos cables, ok, nada más. Vamos entonces a guardar los manuales, ahí les deseo si quieren leerlos, normalmente no los leemos pero bueno. Y tenemos aquí dos cables, un pequeño cable bastante corto que es de plug 3.5 milímetros con dos aros nada más, entonces pues esto debe ser como más como para conectarlo para música, ¿no? Recuerden que si tiene tres aros tiene lo que es micrófono y audio, pero si tiene dos aros nada más es solamente de audio, entonces debe ser como para conectar una celular, una tablet o algo y se pueda reproducir la música. Ahora, por el otro lado tenemos un cable que es como de 1,5 metros, el cual por un lado tiene USB-C y por el otro lado tiene USB-C también, pero con un adaptador USB-A por si acaso en tu computadora o laptop no tienes la conexión USB-C, entonces muy bien pensado por ese lado. Y ahora sí vamos a la cereza del pastel, a lo principal, que es la consola. Quitando una bolsa básica, bastante sencilla, encontramos esta consola como tal. Realmente se ve bastante pequeña, es lo principal, y es que se ve muy pequeña, mi mano no es ni grande ni pequeña y realmente pues abarca casi toda la consola, así que es bastante compacta. Si te la quieres llevar de un lado para otro no hay ningún problema, está fácil de manejar. Por la parte de abajo tenemos las cuatro pequeñas como gomitas, pero esta vez son como de tela, como de pana, para que no se vaya a deslizar, y también tiene el adaptador en el centro por si acaso ustedes lo quieren colocar en un tripié y demás. Por aquí por la parte de atrás tenemos varias conexiones, tenemos la conexión XLR porque se conecta a micrófonos XLR, o también se puede conectar micrófonos pero por el plug 3.5 milímetros. Esa parte sí está rara porque debería conectarse también por el puerto USB-C, pero pues solamente tiene esas dos opciones. Tiene una entrada auxiliar que debe ser para el cable que nos están dando de obsequio, el cual pues puedes conectar, como dije yo anteriormente, un iPad, un teléfono, lo que sea. Tienes también para conectar tus audífonos para poder tener un monitoreo, y tiene una salida de audio, entonces puedes conectar también unos speakers, unos parlantes y demás. Y aquí vienen dos conexiones USB-C.
Entonces, el cable que nos dieron es para darle energía. Hay dos opciones de darle energía. Energía directamente para manejarla sin computadora y manejarla con otras consolas y demás, o conectarla directamente a la computadora por USB-C y le va a dar la energía. Cosa que va a depender del tipo de micrófono que vayas a conectar. El botón de encendido, que es bastante touch físico, y nada más. Ahora, por los lados vamos a encontrar una pequeña línea blanca, la cual esta línea blanca va a iluminarse con RGB. Ya la vamos a conectar para probarla. Y también encontramos lo que son dos niveladores, uno a cada lado, uno que tiene la imagen o la foto del micrófono y la otra de la música. Encontramos también el mute del micrófono y el mute de la música en un botón totalmente aparte, y tenemos un botón de 48 voltios y un botón de Bluetooth, además de estos 9 botones, los cuales ya vienen, estos 3 de este lado y estos 3 de este lado ya vienen predeterminados para ciertas cosas. Entonces estos 4 me imagino yo que debe ser para poder colocar loops en los cuales tú puedes guardar un audio predeterminado o incluso tu propia voz, grabarla con el micrófono y dejarla como un loop acá. Podría ser. Tenemos 3 reguladores, los cuales sí tienen un tope. En este caso, esta consola sí tiene un tope hasta un final, no es como giratorio automático o giratorio constante. Entonces sí tiene un tope de principio y fin en 1, 2 y 3, los 3. Ahora, los materiales de acabado se ven bastante básicos, es plástico, prácticamente todo plástico y goma. Entonces no se ve nada metálico, nada reforzado, a excepción pues obviamente del soporte para el tripié, pero nada más. Obviamente al ser totalmente de plástico es muchísimo más liviano. Entonces ustedes dirán, Kelvin, pero así vale la pena porque es que los materiales, ¿sabes qué? La verdad, esto es bastante portable. Esto prácticamente casi que te cabe en tu mochila, porque si se dan cuenta, o sea, es muy pequeño. Entonces la verdad, por el precio pero tan bajo en el mercado, realmente los materiales es algo de esperar, pero no hay ningún problema. Vamos a conectarlo y vamos a probarlo para ver todas las funcionalidades y realmente qué vale la pena o qué no de ella, y sobre todo cómo se va a escuchar el audio con esta consola. Y bien, ya conectando la consola podemos encontrar primero que todo el RGB, el cual llama la atención porque se ilumina solamente en los 4 botones de loops, los cuales tú puedes configurar o personalizar, y también por alrededor de todo el borde, una iluminación que está bastante suave y a la vez hace una muy buena combinación con tu setup. Obviamente queda encendido el botón de RGB, el cual pues si lo oprimes va a cambiar el color tanto a verde o azul o demás, o incluso interactivo. Puede ser dinámico, puede ser estático, como lo pueden dar cuenta, puede ser color azul completamente, o puede ser color rojo, puede ser dinámico, puede ser activo, desactivo, puede incluso apagar el RGB completamente. Entonces por ese lado está muy bien. Vamos a darle a ver cuántas opciones tiene. Creo que físicamente tiene muchas opciones como tal. Ahora también tenemos estos botones que son totalmente encendibles, lógicamente en rojo para saber que está apagado o encendido. Este de 48 no está sirviendo. ¿Por qué? Porque 48 voltios es lo que necesitas para conectar el micrófono XLR, que ya vamos para allá. El botón de Bluetooth, déjalo oprimido tal vez. Sí, exactamente, lo dejas oprimido y empieza a emparejar, y puedes emparejar tu teléfono celular o demás para poder manejar la música. Y sí, eso es algo importante. Ustedes pueden utilizar un celular, un iPad o lo que sea y pueden mandar la música por Bluetooth y poderla manipular desde acá sin necesidad de cables. Eso es un punto muy a favor. Ahora, también hay una pequeña iluminación en los 2 niveles, los cuales al subir o bajar se ve el color verde y al subir se va volviendo rojo, como lo más fuerte, ¿no? Igual que cualquier tipo de decibel de volumen, de verde, amarillo a rojo. Entonces el diseño de color RGB se ve bastante llamativo, se ve bastante bueno, desde 0 hasta 8, entonces está muy bien. Ahora, los botones se ven bastante sencillos y bastante, no son frágiles, pero sí son bastante suaves de manejar. Ahora, lo que nos hace falta para hacer unas pruebas de sonido es un micrófono XLR para poderlo conectar acá y utilizar al 100% las funcionalidades de la consola, como es los 48 voltios. Pero para eso tenemos aquí nada más y nada menos que el PD100X. Este micrófono de Maono también incluso salió en combo al mismo tiempo para que se pueda trabajar y lo puedan utilizar. Y exclusivamente para esta consola salió este micrófono, que le hemos hecho un review completo. Si no lo han visto, le dejamos el link por aquí en la parte de arriba para que vean todo el review completo de este micrófono, que realmente es muy bueno. Pero no solamente este, también pueden conectar
conectar el PD200X, el PD400X o incluso cualquier otro micrófono de cualquier otra marca que tenga XLR para conectar y les va a funcionar perfectamente, no tiene que ser exactamente de Maono. Pero mientras tanto vamos a sacarlo y vamos a conectarlo para empezar a hacer las pruebas de sonido de la consola como tal. Y bien, ya tienen el micrófono conectado, ustedes podrán decir, Kelvin, ¿y todo eso que tienes en la mesa qué es? Pues bien, todas estas son cosas que vamos a conectar a la consola para probarla al 100%, pero sí vamos a hacerlo un poco rápido porque si no este video saldría muy largo, así que vamos a hacer las pruebas rápidamente. Vamos a colocar los monitores o los audífonos, vamos a colocar una caja por aquí para subir el micrófono para que ustedes me puedan escuchar bien, ya que el micrófono quede bien pegado a la boca y no en la mesa y tan lejos para que me escuchen muy bien. Bien, ahora vamos a pasar del audio del estudio al audio directamente de este micrófono en estos momentos. Y bien, ahora me están escuchando con el micrófono directamente conectado a la consola. Lo primero que van a notar es que el micrófono no tiene iluminación, ¿verdad? Pues bien, es que el micrófono está conectado solamente con el cable XLR y ese cable, digámoslo así, va a dar una conexión análoga, por así decirlo, lo cual la iluminación no va a estar enlazada. Para que ustedes tengan la iluminación tendrán que tener conectado también lo que es el cable USB-C conectado directamente para que la iluminación y toda su configuración, pero por sí solo puede trabajar con la XLR, ya es opcional al criterio de ustedes. Bien, ahora teniendo estas dos perillas podemos notar que la primera lógicamente tiene un aumento de iluminación cada vez que yo hablo porque es el nivelador de audio del micrófono como tal, así que si yo lo bajo acá ustedes me van a escuchar mucho más pasito y si yo lo subo mucho ustedes me van a escuchar muy fuerte, así que vamos a dejarlo por aquí más o menos y ustedes también van a notar el botón de mute que si ustedes oprimen automáticamente me van a escuchar absolutamente nada. Y en el botón de arriba de 48 voltios, eso es para lo que son micrófonos XLR que tengan condensador. Este micrófono es un micrófono dinámico que no necesita condensador, entonces como no lo tiene no necesitamos activar los 48 voltios, solamente para ese tipo de micrófonos XLR, ¿ok? Y la otra perilla es la perilla de audio. Esta perilla de audio hay que tener mucha atención y es que muchos de ustedes van a pensar que con esta perilla pueden controlar el audio de la computadora y no es así como tal. Realmente esta perilla es para controlar la entrada de audio a la consola que va a salir por este cable a la computadora, que es lo que ustedes están grabando en su stream y demás. Ustedes en su computadora tienen el OBS y demás grabando y es todo lo que entre por esta consola que sale por este cable lo que va a llegar al OBS o a su programa favorito para grabar. Así que por eso les advierto que esta perilla solamente va a servir para lo que es el audio dentro del Bluetooth o por la conexión auxiliar que está aquí atrás, la de plug 3.5 milímetros. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco esta iPad que la tengo aquí al lado, la tengo conectada por Bluetooth porque por eso está encendida en azul, la tengo conectada en Bluetooth, le voy a colocar play a un video de nosotros y no pues a música porque el copyright pues nos puede afectar, así que solamente le vamos a dar clic acá y van a escuchar el video de fondo. Lógicamente mi voz de pronto un poco más alta, pero se va a ver el conflicto. Y si ustedes le bajan y bien, muchos de ustedes dirán, el modelo o si le sube mucho, ya tenía la versión de cuerpo completo, ahí ya puede nivelar, incluso le pueden colocar mute y ya no se va a escuchar nada. Entonces por ese lado muy bien, vamos a simplemente activarlo y vamos a ver que el audio solamente sirve en esta parte. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de estos 5 botones primero. Ahora vamos a ver de la parte del sync chain. Este botón es para que el audio de acá quede como secundario y el audio principal del micrófono quede como principal. Por ejemplo, ahorita está sonando el video y podemos darle clic acá y en el momento en que yo hablo el audio del iPad baja bastante, como se pueden dar cuenta. Es más, si yo dejo de hablar un momento, vuelve a subir el audio bastante razonable. Entonces es un sistema en automático para que ustedes puedan al momento de hablar su música de fondo baje de nivel y su voz sea la prioritaria. Por ejemplo, se pueden dar cuenta la diferencia entre mientras yo hablo que realmente encaja perfecto y cómo sube el audio de él como tal. Entonces pues este botón es bastante útil como tal. Incluso, mire, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a la computadora y pasamos a este video que tenemos aquí también, vamos a colocarlo que el audio lo tenemos en un 15 o 20% nada más para que no sea redundante. Vamos a darle clic y se van a dar cuenta que en la consola no va a servir. Le damos clic acá. Ahí el video se está escuchando lógicamente con un tono de voz bajo porque yo lo hice en la computadora y no en la consola. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, el botón de acá lo subo completamente o lo bajo y sigue sonando igual. Incluso le coloco hasta mute y sigue sonando el video de la computadora en un tono que le colocamos predeterminadamente dentro de la computadora como tal. Entonces por eso es que les digo que esta perilla es solamente para la entrada Bluetooth o auxiliar, por lo menos el plug 3.5 milímetros. Sabiendo eso, vamos a colocarle aquí pausa y vamos a seguir en el siguiente botón, que es el Note Frame, que es el como el cancelador de sonido, la cancelación de ruido externo
externa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto y se va a escuchar un poco. Ahora, si nosotros este sonido que estamos haciendo colocamos la primera cancelación de ruido, se va a escuchar un poco menos, ¿no? Se va a escuchar de pronto un poco más bajo. Ustedes me dirán en los comentarios cómo se escucha. Y si le colocamos una segunda cancelación que tiene la consola, esta debería de no sonar casi nada, prácticamente nada del sonido que estoy haciendo. Pero en el criterio de ustedes, coméntenmelo aquí abajo qué les parece, ya que nosotros lo vamos a escuchar en postproducción y no ahorita. Entonces ustedes me dirán cómo les parece este tipo de cancelación de sonido. Ahora, por el otro lado, el botón de voces artificiales o cambio de voz simplemente puede utilizarse con 4 funciones: hombre, mujer, bebé o robot. Entonces vamos a oprimir el primero y ya me van a escuchar con un tono de voz como de mujer. Es un poco retrasado, se demora un poco en el cambio. Por ejemplo, voy a seguir constantemente hablando y voy a oprimir el botón. Aquí se van a dar cuenta que cambió a color azul y ahora es la voz de hombre, una voz más aguda como tal. Si seguimos oprimiendo el botón, va a cambiar a color verde y se va a ver la voz como digamos de bebé, pero realmente es como un tipo ardilla. Y de aquí pasamos a la última voz, que es la voz como de robot, que a mí se me hace más como una voz de lenta, pero bueno, ellos lo colocaron como voz de robot, así que la oprimimos y simplemente volvemos a nuestra voz normal, en este tono normal, común y corriente. Ahora, el último botón es el Direct Monitor, que es el que tenemos encendido desde el principio, que es para poder monitorear directamente de nuestros audífonos todo lo que tiene en la entrada de micrófono y las entradas de la consola hacia la computadora. Entonces, por ese lado está bastante bien, son muy buenos botones, son bastante útiles y les puede sacar un buen jugo. Además, tenemos estos 4 botones programables que lo que hacen es simplemente configurar o grabar sonidos que ustedes se determinen. Ojo, no pueden grabarlos de archivos de MP3 que ya tengan, simplemente de la capturadora de audio. Por ejemplo, ustedes pueden dejar oprimido uno de estos botones y grabar un audio de este micrófono como un comentario o una voz de ustedes o un chiste o demás. Y también ustedes pueden en la computadora, por ejemplo en la parte de acá, pueden colocar un video o pueden colocar cualquier tipo de audio a reproducir y le colocan clic acá para grabar ese clip de audio y que quede guardado aquí. Por ejemplo, nosotros guardamos predeterminadamente algunos como estos. Hoy en Tesca. Esa pequeña voz la grabamos con el micrófono y también grabamos de la computadora un sonido repetitivo loop como este. Ese tipo de sonidos son los que ustedes pueden configurar o pueden almacenar en estas 4 entradas. Incluso lo único malo es de que cuando tienen esos sonidos ustedes no pueden tampoco manipularlos con la consola, a pesar de que está saliendo de la consola. Por ejemplo, si colocamos el loop y nosotros tratamos de subir o bajar el volumen, no baja el volumen de ese loop, es un volumen fijo estándar. Aquí regulan el micrófono como tal y no regulan el sonido, así que ni por acá ni por acá pueden regular el sonido de estas cosas. Entonces tengan en cuenta que al grabarlo en estos 4 botones lo graben a un sonido más o menos promedio acorde al string que ustedes vayan a hacer. Ahora, las otras 3 perillas son simplemente para poder controlar lo que es la entrada o salida de audio del micrófono, que es muy diferente al volumen, eso lo van a entender un poco más adelante, pero es el regulador como tal de ganancia del micrófono. Y por el otro lado, en la otra esquina, es el regulador de ganancia de los audífonos que tú estás colocando para poder monitorear. Y en el medio es como un tipo de reflex para que ustedes puedan utilizar un tipo de voz como con eco y se pueda escuchar mucho mejor. Por ejemplo, aquí lo vamos subiendo y ustedes escuchan un tipo de voz como que les sirve como para un cantante y demás para poder hacer diferentes cosas. Incluso si lo colocamos al máximo, ya sería un poco exagerado como se escucha, entonces como un término medio estaría mejor, pero a mi criterio mejor no lo utilizo. Ya ese criterio ustedes lo quieren utilizar, me parece que no va. Ahora, hay diferentes configuraciones que pueden hacer con la consola. Por ejemplo, no simplemente es para conectar a la computadora para stream. Por ejemplo, aquí les voy a dejar unas imágenes donde pueden notar el tipo de conexión, que es una conexión Game & Boss, que es lo que estamos haciendo ahorita. Simplemente conectamos a la computadora, a la consola, los audífonos y el micrófono. Entonces con esta es una configuración como la que están viendo ahorita con ustedes aquí en este momento. La otra configuración es la configuración para streamers, que es la configuración que simplemente ustedes conectan por la computadora igual, sus audífonos, el micrófono y conectan por el auxiliar o por el Bluetooth su música de fondo que quieran utilizar y que puedan controlar en sus manos y no en el software de la computadora, para que no pierdan control si están jugando o alguna cosa. Entonces no tengan que estar manipulando, moviendo el mouse por un lado y para otro. Y está también la configuración móvil. Una configuración móvil como es que ustedes pueden simplemente utilizar el conector auxiliar de 5 voltios de energía USB-C y conectarlo directamente a la pared para poder utilizar el otro y conectar un iPad, un otro teléfono o demás, y poderlo conectar también con salida externa, como lo ven aquí en la imagen, audífonos y también, ¿por qué
no obviamente una entrada de audio o de música de un teléfono, también un segundo teléfono, un iPad o demás, y lógicamente su micrófono. Y por último tenemos una configuración ya también predeterminada para el PS4 o PS5, que pues es prácticamente lo mismo que la computadora, simplemente conectar el PC en donde está el PS5, en donde está el conector de computadora, los audífonos y el micrófono. Entonces esos 4 tipos de configuraciones son las que se pueden hacer fácilmente con esta consola. Ahora, el resto de los botones simplemente los pueden preconfigurar estos 4, los demás ya están configurados por default de la máquina como tal. Así que pues ya sabiendo toda la configuración de esta, vamos a pasar a nuestras conclusiones para ver qué tal nos pareció. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de la G1 de Maono? Y es que la verdad es una consola de audio mezcladora bastante buena, versátil, pequeña y fácil de manejar. Además de que todos sus materiales están hechos en plásticos, y sí, hay algunos que no les va a gustar que esté totalmente hecho en plástico, pero lo hacen a propósito para bajar los costos de producción y tener un precio mucho más económico en el mercado y poder competir con demás marcas. De resto, lo que es la iluminación RGB es bastante buena y versátil, ya que pueden activar o desactivar, y también sus 4 botones de loop son bastante buenos, ya que pueden guardar cualquier tipo de audio. Algún tipo de mejora en un futuro sería bueno que Maono nos pudiera dar la opción de grabar en esos pequeños 4 botones de loop archivos de MP3 o WAV ya predeterminados y no tenemos que grabar a través de la consola. Entonces esa sería una muy buena actualización. Y también por el lado de los micrófonos, que fuera un poco más como versátil y poder tener una conexión híbrida, y me refiero a que tenga una conexión USB-C o XLR y puedas escoger, ya que esta consola está enfocada solamente en micrófonos XLR. Pero el resto, todo lo demás, funciones y demás de la consola son bastante buenas y bastante excelentes. Por eso le damos un 9 de 10, y sobre todo por su precio. Y es que estamos hablando que actualmente en el mercado de los Estados Unidos está en $56, y lógicamente en Mercado Libre y Amazon de sus países varían mucho los precios, pero siempre, como siempre, en Techca le vamos a dejar los links de compra aquí abajo en la descripción para que ustedes compren la mejor opción. Además, también vamos a dejar el link de la página oficial de Maono con un código de descuento por parte de Techca para que ustedes puedan adquirirla a un precio mucho menor. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo aquí abajo para que no se pierda ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.